Tenemos a nuestra psicóloga y hoy vamos a hablar de sexo. Licenciada, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Cintia, bueno, decíamos, hoy vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de algo que se puso en la charla, que es cómo afrontar el miedo a tener relaciones sexuales. Exacto, sí. Bien, bien, bien. Cintia, ¿esto parece o es más común de lo que muchos creen? Es muchísimo más común de lo que se cree, pero suele ser un tema que muy pocas veces, salvo en algunos espacios terapéuticos, es como charlado, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene que ver también porque con... genera mucho temor, vergüenza, Claro. incomodidad. Bueno, pero en sí el sexo, ¿viste? Está como, si bien se habla mucho más en varios espacios, lugares y demás, todavía sigue siendo como muy tabú hablar de sexo, ¿no? Sí, totalmente. La sexualidad es un tema de que genera mucha incomodidad hablarla. Y estos temores por ahí que aparecen, el miedo a afrontar, digamos, en las relaciones sexuales, la sexualidad, tiene que ver con esto también, con todo lo tabú que tiene en general, con haber tenido experiencias previas que no han sido buenas o satisfactorias, con la presión social también. O individual que se ejerce sobre la sexualidad. Sí, ahí leyendo un poco los artículos que nos derivaban a esto, hay algunos condicionantes que principalmente es el sexo por primera vez, la iniciación en el sexo. Es también un momento donde, bueno, los adolescentes, por contexto, por situaciones, por formas, por grupos, por lo que sea, pasan una situación traumática previo, durante y muchas veces posterior a esto, ¿no? Totalmente, esa iniciación que muchas veces es de forma muy precoz, digamos, en un momento en el que el adolescente, la adolescente no está preparada o preparado emocionalmente todavía para realizar esta actividad, es como que quedan con muchos temores, muchas situaciones que esto se ve reflejado por ahí en lo que vemos por problemas por ahí de falta de lubricación o en cuanto a la erección, digamos, entonces aparecen distintos trastornos como es, bueno, la impotencia, el vaginismo, la eyaculación precoz, todo teniendo en cuenta esto, sobre todo esto, ¿no? Todos los tabúes que hay en torno a la sexualidad y que no se habla de sexo, digamos, de sexualidad no se habla, ni hablar de lo que es masturbación, ¿no? Claro, sobre todo en las mujeres, como siempre ha sido como un tema tabú. Y que eso no solo no se habla, sino que tampoco se hace. Claro. No, y hola Cintia, buen día. Y cuando el varón se hace un chiste, lo primero que se dice, que lo voy a decir porque es normal, el pajero, y eso es como despectivo, y me parece que el sexo en todas sus formas autosatisfacerse, el ser humano libera hormonas, me parece que está bien. Por supuesto que está bien, pero siempre fue visto como algo malo, ¿no? Que genera mucha culpa y que está mal. Repito esto de que sobre todo en las mujeres, porque por ahí el hombre está más naturalizada, digamos, la masturbación y las mujeres no. Y es muy difícil, digamos, esto de poder conocer qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, si yo misma no puedo registrar y conocer mi cuerpo para poder después registrar a uno. Entonces, por ahí, entender que cuando uno tiene estos miedos a la sexualidad o a la penetración concretamente, es fundamental esto, conocerse, conocer su cuerpo, empezar a hablar, empezar a registrar como en la historia nuestra esas experiencias por ahí que no han sido buenas, que han sido como en algún momento en que yo no estaba preparada, o alguna situación, por supuesto, traumática de índole sexual o abusiva, o todo aquello que hemos vivido varias las personas, sobre todo en nuestras generaciones, en cuanto a la culpabilidad por tener relaciones sexuales, no sé. Antes era, viste, antes del casamiento, después cuando tenías relaciones sexuales y no era tu pareja. Que hoy por eso se ha abierto muchísimo más, pero pasa como un poco lo opuesto, que es esto que se inician en relaciones sexuales en un momento que emocionalmente todavía no están preparados. Cintia, y bueno, eso también va un poco de parte de la información, ¿no? De decir, bueno, la desinformación produce también miedos o genera situaciones que llevan a o tal cosa. Y con respecto a lo que vos decías recién de la penetración, el hecho de entender, de comprender de que un acto sexual no va directamente relacionado con la penetración.
Exacto, que la sexualidad es tan amplia y que solamente esto, ¿no? Tendemos a asociar sexo a penetración. Claro. Eso genera mucha presión y mucha ansiedad, sobre todo, bueno, en los hombres, esto de tener sí o sí, tener que eyacular, mantenerse en cierto tiempo, y esa presión hace que por ahí disminuya todos esos niveles, digamos, por la ansiedad, disminuye su rendimiento. Y en las mujeres también, bueno, la falta de lubricación, la autoexigencia. Entonces, nada, es poder hablarlo, entender que la sexualidad es mucho más amplia de la penetración en sí, conocerse el cuerpo, de saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no, preguntando al otro qué es lo que le gusta y qué es lo que no, y ahí consensuar. Siempre con respeto, comunicación, empatía, pero eso hace que por ahí disminuya este miedo que hay a afrontar, digamos, estas relaciones. Entonces, hablando, conociéndose, me parece que eso es fundamental. Y dejar estos tabúes de lado. Claro. Y también, ya que estamos en este tema, decir sumar juguetes, eso es como, no puede estar bueno, es otra realidad, que muy pocas personas dicen, sí, yo con mi pareja sumamos juegos, juguetes, que ahora Sex Shop tienen un montón de cosas a vender, o por Mercado Libre, y mucho se usa estadísticamente, pero muy pocas personas se hacen cargo de eso. Claro, justamente por esto, porque es todo un tema tabú en que no se habla o se cree que está mal. Cuando la sexualidad siempre que es consensuada es totalmente natural, y poder incorporar distintos juguetes, disfraces, fantasías, situaciones es normal, y ayuda a disminuir este miedo, esta ansiedad que genera, digamos, la presión que se tiene, ¿no? Claro. Cintia, ¿hay condicionantes que derivan al miedo a la hora del acto sexual, ya sea externos, internos? Sí, por supuesto. Bueno, el interno es todo esto que venimos hablando, la ansiedad, el temor, el estrés, el cansancio, bueno, las distintas patologías que por ahí surgen en función del ritmo de vida que generalmente llevamos, ¿no? De mucho cansancio y mucho estrés. Claro, perdona, cuando digo por ahí factores externos, el ritmo de vida o el estilo de vida que uno tiene, o que puede ser... La alimentación, la poca calidad de sueño, la falta de ejercicio físico, todo eso desemboca en que el rendimiento a nivel sexual no sea el mismo, entonces genera esto de que uno pierde como este deseo sexual, que es natural en el ser humano y que hace que uno no tenga ganas, es como mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y termino, por supuesto, en el hombre teniendo no falta de erección o la falta de lubricación. Entonces aparece, bueno, como esta... después es como que se hace como un círculo vicioso, ¿no? Cansante, y esto después me frustra, me siento mal, digamos, y ya considero que tengo un problema y no lo hablo con nadie, entonces me aíslo, cuando en realidad haciendo algunas modificaciones externas e internas, esto mejora totalmente. Bien, Cintia, y también por ahí, porque hay personas, por ejemplo, yo soy una persona que siempre lo digo con mi familia y con mis amigos, soy muy sexual y no tengo tabú de hablar con nadie. Y tengo amigas que también hablamos y pasa esto. Se piensa que la persona activa en la relación tiene el poder, y no, por ahí la persona pasiva tiene más poder que la activa, y eso es algo de decir, no, yo soy activo, como diciendo, remarcando, soy re macho alfa. Exacto, y también que entender que son roles, ¿no? Y que está bueno que vayan fluctuando y poder reconocerse como una persona sexual y sin que genere en el otro ningún tipo de miedo o, viste, esto de cómo se condena un poco. Si las mujeres tendemos a esto, hasta avanzar, a buscar, a pedir qué es lo que queremos. Y no está mal, ¿no? Claro. Cintia, y aquellas personas que estén pasando por este tipo de etapas, del miedo, o que van notando situaciones que no son los mismos que antes, que le produce el miedo a algún encuentro sexual y demás, ¿qué recomendaciones hay? Esto si esto es un temor que vemos que está sostenido en el tiempo, que pasaron 6 meses y yo sigo con esta dificultad para tener relaciones sexuales, esto de poder consultar con un especialista, ¿no? Con un terapeuta, con un psicóloga, un sexólogo,
o un médico que me diga, bueno, distintas técnicas, estrategias para trabajar desde la parte física y desde la parte emocional. Claro. Teniendo esto, bajando como la presión, haciendo estas modificaciones que son necesarias en el estilo de vida y forma de vida que tenemos. Registrar mi cuerpo, ¿sí? Eso de la masturbación y no verla como algo... como algo tabú, sino como algo natural. Tabú. Hay muchísimas personas que no conocen su vagina, ¿sí? Porque, bueno, justamente por ser tan tabú es como que jamás se animaron a verse en un espejo. Claro. Y hablar de explorarse, de tocarse. Entonces a las personas esto, como empezar a conocer su cuerpo y ver y registrar, por ahí si aparecen estos miedos o esta ansiedad, ¿cuál sería el miedo? Empezar a conocer y hablar, digamos, por ahí estas experiencias que no han sido buenas, que hemos tenido. Y si no hay experiencias, entender por ahí de dónde viene estas presiones, digamos, o estas culpas, o estos temores que hay en torno a la sexualidad. Claro. Cintia, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Bueno, un beso grande. Antes de despedirte, como siempre, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te consultamos? Mi WhatsApp 2664-334087 o PCI-salud emocional en las redes. Excelente. Gracias, Sin. Un Gracias. beso. Chao, Cintia. La licenciada Cintia Terán charlando con